Vamos a arrancar con la mesa 2, Humanizar los cuidados y apoyo a instituciones clínico-sanatoriales y hospitalarios, donde van a participar la doctora Ana Ágata Cedaro, Mayra Sinkovic y Claudia Murajovic. Hola, buenos días a todos. Sepan disculpar, tuvimos el inconveniente del paro del paro general aeronáutico de ayer. Todos viajábamos el día de ayer y viajamos hoy, así que estamos sin dormir. Somos viejitas, yo por ejemplo, las chicas no, pero entonces ya uno no tiene el mismo ímpetu, y por eso es que nos hemos retrasado. Pero salimos al toro, la mesa 2. ¿Cómo? Claro, la mandamos a Maya porque Maya es más joven. Entonces, bueno, Maya Sinkovic es médica geriatra, y a ver, sí, presentate vos, Maya. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy médica geriatra, soy de Buenos Aires, trabajo en un hospital. ¿Me quieren que ponga el micrófono? Sí, no lo estoy sí. pudiendo aprender. Esto parece que no anda. Hola, bueno, mi nombre es Maya, soy médica geriatra, soy de Buenos Aires, trabajo en un hospital público y también trabajo para PAMI. Yo voy a hablar de cuidados humanizados en gerontología, de la teoría a la práctica, voy a hablar más de práctica que de teoría. Voy a hablar un poquito de medicina narrativa, se las voy a presentar, por ahí la conocen, pero a mí me resulta muy útil para trabajar a diario con los pacientes. Si podemos poner el power de la mesa 2. De Sinkovic. Vengo por acá. Bueno, mientras hacemos tiempo, ¿saben algo de la medicina narrativa? Buenísimo. Entonces vamos a aprender. No, quédate. Bueno, yo mientras buscan el PowerPoint, les voy a contar que es muy importante que Naciones Unidas haya estatuido el Día Internacional de los Apoyos y Cuidados. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad envejecida. El envejecimiento poblacional, para los que no son profesionales, y vemos que acá es abierto al público y hay personas mayores y hay colegas, para los que no son colegas, el envejecimiento poblacional se da cuando las sociedades están envejecidas porque baja la tasa de natalidad y aumenta la esperanza de vida. Entonces, cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes. Tan es así que para el 2050 van a ser más las personas mayores de 60 que los menores de 14. En ese modelo de sociedad se impone necesariamente, todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar cuidados. Por eso es muy importante que se haya estatuido para que se hagan eventos como estos y se difunda que la sociedad del cuidado es el futuro. ¿Listo? Bueno, listo. Ya estamos en condiciones de empezar. Pasamos la diapo. Bueno, como les decía, en línea con lo que estábamos hablando antes de la teoría y la práctica, ¿no? Conozcan todas las teorías, dominen las prácticas, las técnicas, pero no se olviden que al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Bueno, como les dije, les iba a contar 6 historias, 6 narraciones de 6 pacientes, así que mis títulos son Glóbulos Rojos, Sexualidad, Casamiento, Soy Útil, Flores y Bingo. Voy como más rápido que la compu. Bueno, como les decía, la medicina narrativa es un instrumento de la clínica. Vamos a ocuparnos de cuerpos, lenguajes, historias. Somos cuerpos lingüísticos, biología y cultura. Sin lenguaje no hay clínica, sin historias no hay medicina. Detrás de la enfermedad hay una persona tratando de comunicarse y esperando ser comprendida y escuchada, más que de ser curada. Se trata de incorporar el relato experiencial del paciente, porque al conocimiento que está en los libros le falta la mitad de la enfermedad.
Puedo saber qué tenés, pero no qué te pasa. Esto es el fundamento de la medicina narrativa y de eso depende gran parte del éxito terapéutico. La medicina no puede desentenderse de lo que le pasa a la gente y ocuparse solo de qué tiene, porque sería una medicina incompleta. Bueno, vamos con glóbulos rojos, del título Viejo y Terminal, subtítulo. Se trata de un paciente Z que tenía cáncer de próstata con metástasis. En un momento recibo un hematocrito de 12 con hemoglobina de 3. Para los que no son médicos, eso es muy, muy bajo. Entonces se me planteó, ¿qué hago? Lo transfundimos, le preguntamos a él, le preguntamos a la familia. Bueno, me pregunta el paciente, me dice lo que vos quieras, lo que vos te parezca. La familia, lo que usted diga. Un colega experimentado, internalo, sacátelo encima. Oncólogo, ¿qué te ocupás vos? Que se ocupe el oncólogo tratante, ¿qué te metes? No te hagas cargo. Bueno, voy a hematología. Sí, es para transfundir, pero no tengo lugar en el hospital de día. Voy a la guardia. No, ni se te ocurra. A la guardia no le vamos a hacer nada. Voy a hemoterapia. Consigo la sangre, después veo. ¿Sangre? ¿Para ese viejo y terminal? Cada paciente es único, diferente. La enfermedad es la suma de pequeñas contribuciones. Dale, vamos, soltate, todas interactuando hasta alcanzar un punto de desequilibrio. Por lo que es sumamente importante conocer el paciente y su entorno como su enfermedad. Preguntarle al paciente antes de medicarlo qué es importante en su vida, sus proyectos, su actividad, sus hobbies, porque puedo a través de un fármaco obtener el excelente efecto, pero no es lo que el paciente quiere. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que pensar un poquito qué es lo que hacemos, debemos, pero fundamentalmente lo que el paciente quiere. A los pacientes les interesa saber si somos competentes, pero lo que más les interesa es que seamos humanos. Valoran cómo son recibidos, nuestra manera de escuchar, la forma de hablar, los silencios. Bueno, ahora cambiamos, después de una más o menos triste y una más o menos alegre. Este se llama sexualidad clítoris. ¿Por qué? ¿Las personas mayores tienen sexo o no tienen sexo? ¿Mito tabú? Sí tienen, ¿no? Bueno, yo les estoy contando cómo trabajamos en el hospital. Tenemos estos pacientes, tenemos otros. La sexualidad sabemos que es un aspecto central del ser humano, que al hablar de sexualidad en personas mayores exige una visión integral que comprende aspectos biológicos, psicológicos, culturales y sociales. Que inevitablemente hablar de sexualidad impacta sobre nuestras propias experiencias e historias. Por eso tenemos que trabajar con nosotros mismos. Nosotros hicimos un taller con ayuda de una fundación que se llama Fundación Huésped, que hay en Buenos Aires, que hacen lo que se llama kermesex. Y ellos traen una vagina gigante donde se ve el clítoris. Y acá vemos como una señora de 80 le enseña a otra qué es el clítoris y para qué sirve. No lo sabía. Es un gran descubrimiento. Creemos que las prácticas de cuidado deben instalarse como característica transversal en nuestra tarea asistencial. Bueno, casamiento, nuestro sueño. Atendimos a un señor, Z también, que lo atendimos desde que consultó por un ganglio inflamado hasta que se descubrió que era un cáncer. En 8 meses lo acompañamos con sus recaídas, sus tratamientos, sus cosas buenas, sus intercurrencias, hasta que llegó a los últimos días en el hospital, charlando con la esposa, ya preparando el final, le dijimos, bueno, ¿cómo pensaban prepararse? ¿Cómo? ¿Él no va a volver a casa? Nos íbamos a casar. Esa fue nuestra alarma y nuestra emergencia, y al otro día se casó. Es importante, tan importante como poner un antibiótico. No hay forma de ejercer la medicina sin aprender a escuchar y contar historias. No hay medicina responsable sin ciencia que la respalde, pero tampoco sin lazos que atenúen el sufrimiento, que puedan escuchar,
comprender y no solo explicar. Voy a hacerte una pregunta y necesito que respondas. Se casó. Enrique Carmelo Sanabria. Bueno, soy útil, perdón, yo me voy para allá. Soy útil si puedo. En el marco de un taller también que hacemos en el hospital de calidad de vida, hay una jornada donde se aprenden a hacer elementos para la autonomía. Bueno, quiero homenajear al ingeniero Koanov. Él nos dejó este legado, una guía de productos de apoyo para favorecer la independencia. Él siempre luchaba por darle un sentido a la vida de las personas mayores. Y bueno, creó esta serie de elementos, que es un apoyabastón, un calzasaco, una esponja y un montón más. Mario Aguilar, su discípulo, con mucha pasión, viene al hospital todos los años y nos brinda este taller. Este va a ser ahí está, ¿ves cómo queda enganchado? Y recién al último hacemos este doblez. Ahí. Bueno, nosotros tratamos de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, que logren el máximo de su capacidad funcional. Tratamos de brindar un sistema humanizado, teniendo en cuenta las necesidades e intereses, y también la participación en su toma de decisiones. Bueno, acá hay otras fotos, cuando tenemos el taller, también hicieron una escalerita. Flores. Un día, una historia, la historia. Ingresó una señora, Enriqueta, 87 años, con deterioro cognitivo, obesidad, fractura, múltiples factores, por una neumonía. En el transcurso de su internación, cursaba confusa, desorientada, respondía a órdenes simples, no se podía conversar con ella, solo decía, mi marido, mi marido. En la cabecera de la cama vemos un papel, Federico, un teléfono, entre paréntesis, esposo. Lo llamamos, nos dice que vive a 3 cuadras, que a las 10 viene, que además pide que le pongamos el teléfono a Enriqueta. Le dice, mi amor, ya voy, espérame. Llega Federico, nos cuenta que en febrero se había fracturado, que tenía algunas fallas de memoria, pero que ellos entendían. Yo en casa hacía todo y tímidamente nos dijo, ¿la puedo ver? Hoy cumplimos 60 años de casados, y sacó un ramo de flores. Enriqueta no era la misma, tenía oxígeno, había que darle de comer en la boca, no podía mantenerse sentada, decía pocas palabras, besaba a su esposo y lagrimeaba. Al otro día falleció. Tuvimos que comunicar la muerte y preparar la despedida. Todo esto va sucediendo todo el tiempo. Cosas lindas y cosas no tan lindas. Federico llegó, le dijimos la noticia, le preguntó cómo fue, si había sufrido. Le contamos, le preguntamos si quería pasar a verla, dijo que sí. Entre lágrimas pidió que le saquen el anillo, se lo colocó encima del suyo, luego se detuvo. Un instante se largó a llorar, nos abrazamos. Me dijo que no daba más, que no sabía si tenía el coraje para seguir viviendo sin ella. Llegó su hijo, se abrazaron, los invité al estar médico, nos sentamos, cerramos la puerta para conservar cierta intimidad. Él pudo decir el miedo que tenía a no saber cómo iba a continuar. Tengo mucha bronca. No pensaba perderla tan pronto. Estaba buscando una persona para que la cuide. Ella era buena, mi compañera de siempre, en las buenas, en las malas, incondicional. Me duele el alma. Nos agradeció por permitirle despedirse, acompañarla y atenderla todos estos días. La narrativa es invisible a la biología. Se visibiliza en la biografía, convirtiéndose hacia el caso en una historia de vida. La narrativa en sí misma es terapéutica, tanto para el paciente como para el médico y su familia. La relación médico-paciente debe ser desmedicalizante. Somos sujetos y no objetos. Con el interrogatorio estamos al lado del paciente y su familia, pero con el escuchatorio estamos del lado del paciente. Esto es narrativa, esto es lo que les quiero transmitir, y lo más importante es que es terapéutica y nos humaniza. Y bueno, cada parte más linda. Este es el cierre del taller de calidad de vida. Hacemos un bingo musical entre todos. Y esto también es muy lindo. Bueno, como equipo de salud
Queremos que los talleres vivenciales son espacios genuinos de participación que propician la construcción colectiva del conocimiento, en los cuales las personas mayores son los principales protagonistas y tienen un gran poder transformador de empoderarse de su propia realidad. Direccionamos la reformulación de nuevos dispositivos de abordaje que permiten el empoderamiento de las personas mayores para intentar mejorar la autonomía y la calidad de vida. Bueno, acá les quería mostrar esta foto donde ven la integración, profesionales, pacientes, personas sobre todo, ¿no? No importa la edad, el cargo, el título, somos personas con personas. También les quería, como contar que yo me tomo muy responsable mi rol, soy directora de la carrera de especialista en geriatría de la Universidad de Buenos Aires y también de la diplomatura en gerontología. Y mi objetivo es formar personas con esta mirada, ¿sí? Y bueno, como siempre digo, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Nos deseo a todos una escucha atenta, con interés, compromiso y ternura. Sostener prácticas humanizadas, éticas y cuidadosas. Y ojalá siempre tengamos la capacidad de escuchar, que nos mueva el deseo, la capacidad de asombro y las ganas de empatizar. En tiempos de protocolos y burocracias, nos deseo una práctica no burocratizada, viva y sensible. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. Distintas maneras de cuidar, y como después vamos a hablar en la mesa legal seguramente, porque los abogados, yo soy abogada, y los abogados tenemos, yo no me presenté, yo soy Isabel Lobrinsevich, soy abogada, gerontóloga y soy la que coordino esta mesa. Vinimos tan corriendo que no saben ni quién soy. Esta estaba pasando por la calle y se sentó acá. Los abogados tenemos la costumbre de ponerle nombres a las cosas. Y todo lo que dijo Maya son distintas formas de cuidar. Cuidar desde un punto de vista humanizado y cuidar acompañando, no haciéndose cargo, porque las personas mayores no son un objeto de cuidados, no son un jarrón chino que hay que tenerlo arriba de una mesita, son un sujeto de derecho, es decir, hay que cuidarlos teniendo en cuenta siempre la autonomía de la persona que se quería casar, la persona que quería cuidar a la esposa, que le llevó el ramo de flores, que quería cumplir los 60 años, escuchar siempre, como dijo Maya, las palabras y los silencios. Bueno, y ahora les voy a presentar a la segunda disertante, que es la doctora Ana Sedaro. Ana es médica clínica, está formada en cuidados paliativos, en medicina social y comunitaria y en gerontología. Es profesora adjunta de la Cátedra de Gerontología de la carrera de Medicina de la UCAM. Trabajó en consultorios externos del Hospital Nuestra Señora de Fátima y en su consultorio privado. Ana, te escuchamos. Y hay un power. Buen día, ¿cómo les va? A mí me pone nerviosa la exposición, así que tengo que... Bueno, hay un PowerPoint que nos va a ayudar. Yo voy a ir más a la parte médica y vamos a hablar un poco de la consulta, porque la consulta médica es una de las partes más importantes del acto médico, y todos los médicos, cuando vemos un paciente, lo que hacemos, lo primero es la consulta y es el acto médico en sí. Este acto médico lo podemos llevar, ya ingresa al Power, lo podemos llevar tanto en el consultorio, en la casa del paciente. Yo trabajé 18 años en cuidados paliativos, entonces muchas veces lo llevo a cabo en la cama del paciente, al lado del paciente y en el domicilio, o en sí en la internación. Permiso. ¿Este es para pasar? Vamos a hablar entonces de acciones que humanizan la práctica de la medicina. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Eso lo dijo Osler.
Más cerca, muy bien. ¿Qué es humanizar? Busque en el RAE a ser humano, familiar y afable a alguien o algo. Ablandarse, desenojarse y hacerse benigno. Muchas veces los médicos nos tenemos que desenojar con nosotros mismos para llevar una buena práctica médica. Luego, en una revista, que es el imaginario, vi esto. Humanización es la acción y el efecto de humanizar. Es decir, humanización es el proceso mediante el cual algo es dotado de cualidades humanas. El objeto de la humanización puede ser una cosa, un animal, una persona, un conjunto de personas o una institución. Para entenderlo mejor es necesario comprender lo que son las cualidades humanas. Simbólicamente, la palabra humano representa la cualidad consciente y deliberada que tienen las personas de ser empáticas, solidarias, afectivas, comunicativas, amorosas, sociales, racionales y relacionales. En contraposición, actuar deliberadamente en contra de la empatía, la solidaridad, el afecto, la comunicación, el amor, la sociedad, la razón y la relación se considera inhumano. ¿Qué es lo que espera un paciente, una persona, el familiar, cuando va al médico? Esto lo encontré en el Harrison, yo volví a los libros viejos y en el Harrison, en la primera edición, decían, el médico se esperan tacto, empatía y comprensión. A veces está lejos la medicina de eso, porque el paciente no solo es un conjunto de síntomas, signos, funciones alteradas, órganos dañados y emociones trastornadas. Es un ser humano temeroso y esperanzado, en busca de alivio, ayuda y confianza. Para el médico, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede llegar a ser muy hábil en el diagnóstico de la enfermedad orgánica, pero hay pocas probabilidades del alcance del éxito como médico. El verdadero médico posee, como dijo Shakespeare, un inmenso interés por el sabio, el tonto, el orgulloso y el humilde, el héroe, el estoico, el pordiosero, quejumbroso y se preocupa por la gente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estamos en una medicina moderna donde vemos que hay muchos factores que llevan a la despersonalización. Dentro de estos factores podemos hablar de los esfuerzos que tienen las prepagas, todas las instituciones por reducir costo. Termina siendo un número y un precio. Problemas en el diagnóstico y el tratamiento. Se confía cada vez más en los avances técnicos, tantas veces que a veces no se toca al paciente, no se mira al paciente y se confía solo en el estudio diagnóstico, en lo que me dijo la ecografía, la tomografía, el laboratorio y usted es un laboratorio, una ecografía y no lo tocamos. Mayor movilidad con esto de que acá se paga mejor, allá se fue el hijo, esto, movilidad tanto de pacientes como de los médicos. Las obras sociales hacen convenios o tienen cápitas, entonces los pacientes no pueden elegir con qué profesional se quieren atender. Después, otra cosa, muchas especialidades, mucha tecnología, entonces a veces hay muchos médicos que atienden muchos pacientes por enfermedades graves. Es otra manera también de despersonalizar y se desfigura la imagen del médico clínico o el médico de cabecera. Y la creciente apelación, el miedo que tenemos a los juicios y a los medios legales que muchas veces recurren los pacientes para hacer valer sus derechos o sus dudas también, sobre todo en el sistema sanitario y presentando su disconformidad con ello. Hasta aquí van bien, ¿no? Relación médico-paciente. El médico debe considerar, como habló excelente la charla, a los pacientes como individuos cuyos problemas con muchas frecuencias trascienden las quejas que los incitan al consultorio o a la consulta. La mayoría están muy angustiados o temerosos. Muchas veces, a mí me pasó en pandemia un caso, que los pacientes encerraron a todos los viejos. El único permiso que tenían era ir al médico.
Entonces sacaban turno. Buen día, ¿cómo le va? Pero nos vimos a... Sí, no, doctora, como es el único lugar que se puede salir, yo la vine a visitar. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también, que el paciente a veces es mucho más que un dolor, es todo un sistema que tenemos que conocer, que controlar, que cuidar. No solo la enfermedad, tenemos que cuidar la persona, el ser humano en su todo, ¿sí? La relación se basa en el conocimiento profundo del paciente, como también la confianza mutua, en la comunicación que puede existir entre ambos. Por eso la escucha es muy importante. El deber del médico de atención primaria o de cabecera es guiarlo a lo largo de la enfermedad. Todo el tiempo tenemos que estar guiándolo a él y a la familia. Eso es muy importante. Relación médico-paciente. La entrevista es la forma como el médico interactúa con el paciente y su grupo, familiar, amigos y cuidadores, que es muy importante. Es una de las partes entre las cuales se basa la relación médico-paciente. El consultorio. Bien. El consultorio debe ser en lo posible un lugar adecuado, aireado, sobre todo con los calores que hacen tanto en el nordeste. Mi provincia llega a ver hasta 50 grados de temperatura, entonces eso es importante. Que debemos evitar que son barreras arquitectónicas. El lugar debe estar adecuado para el ingreso de los pacientes en silla de rueda, con caminadores, con bastones. Debe tener ascensores, rampas. Es muy importante tener en cuenta. También tiene que estar con una disposición de sillas suficientes y de puertas que permitan, porque en un momento a mí me pasó cuando teníamos salita en un hospital que las sillas de rueda no ingresaban por la puerta porque eran más anchas. Entonces eso es importante a la hora de la consulta. Terminaba atendiendo en el pasillo, ¿sí? Tiene que tener algún grado de comodidad. Debe haber privacidad. En el consultorio tiene que ser privado. Tratar de que no ingresen los ruidos del exterior. También el médico debe haber cordialidad desde la secretaria, la persona que lo recibe. Es un acto humano ser cordial. Pero la secretaria parece que están preparadas para espantar personas. No sé si a ustedes les pasó. Buen día, sí, chau, adiós. $2.000, nos vamos. Así. Pero eso tenemos que tener en cuenta. Va el familiar, señorita, no, después, haga la cola. Y ahora les voy a mostrar una foto al final que se van a reír. Y iluminado, porque tenemos que ver, yo ya con la edad veo, y con los anteojos veo poco, pero tenemos que ver al paciente, eso es importantísimo. Esto me gustó. El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza lo va curando. Esto dijo Voltaire. Interesante. Bien, manejo del tiempo. Es importante que el tiempo sea razonable porque tenemos que atender a la persona. Entonces, tenemos que tener tiempo suficiente para llevar a cabo todo el acto médico, ¿sí? Y con indicaciones, con escucha, con todo. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta el horario de dar los turnos o decir los horarios de atención. Sí, a la cita del enfermo debe ser de los pacientes al consultorio o al domicilio. Debe ser planificada y tenemos que cumplir todas las tareas en él. Todas las tareas para las cuales nos especializamos o estudiamos. No debemos llegar tarde a los consultorios, enfermero, médico, secretaria, nadie. Y si uno va a un domicilio y le dice a las 3 de la tarde, tiene que estar a las 3 de la tarde. Esa persona
en el domicilio, la familia está esperando. Y es importantísimo porque muchas veces nos esperan para despedirse. A muchos le Claudia, habrás te pasado. quedan 5 minutos. Bueno, y es importante hacer rendir el tiempo al máximo, y esto es necesario para llevar la conducción de la entrevista en el momento. Siempre el médico debe tener buena actitud, ya hablamos, una adecuadísima preparación profesional, debe ser íntegro y honesto. Esto es sine qua non. Tenemos que ir al encuentro del paciente, no llamarlos desde adentro, ir, abrir la puerta, saludarlo por el nombre, saber la historia clínica, invitar a ingresar al paciente, al familiar. Cosa simple, iniciar la conversación con preguntas. ¿Qué lo trae? ¿Qué le está sucediendo? ¿Cómo se encuentra? Y un trato cordial. El médico no debe perder la legítima autoridad y la actitud debe ser intachable. Escuchar y ser capaz de dirigir la entrevista. Debe hacer las preguntas en forma sindromática. Eso nos ayuda muchas veces porque vemos 30 o 40 personas por día. Tomar nota de la información, no mientras el paciente habla y no mirarlo. Mirarlo, ir anotando y luego anotar todo en la historia clínica. Acordarse que las anotaciones, las fichas son elementos legales. ¿Sí? Cuando va a un juicio nos piden la historia clínica o las fichas. Y manejar la comunicación, tanto verbal como el lenguaje corporal. La actitud, la expresión del rostro, la voz, la capacidad de mantener contacto ocular, mirar a los ojos. Mirar a los ojos. Y esto todo forma parte del lenguaje corporal. El examen físico. En la cátedra es la parte más importante del acto médico, porque a los viejos no los tocan. Entonces, el examen físico debemos tener todos los elementos necesarios a temperatura adecuada y debemos pedir permiso para el examen físico. No debemos desnudarlo directamente, pedir permiso. En la persona anciana ir por ahí revisándolo, levantando ciertas partes, ciertas ropas, y luego cubriéndolo, sobre todo la ropa interior, la dejamos puesta, excepto que sea necesario hacerlo y siempre se pide permiso. Y Ana, por favor. listo. Cerrar. Permiso, me tengo que ir. Entonces, y explicar al paciente todo lo que tiene. El saludo es importante. Acá ven a todos parados. Hay lugar para sentarse y acá uno se despide. Entonces le digo, ¿por qué están parados? Porque no somos viejos para sentarnos. Es la contestación que me dieron. Esto es importante. Medicina, ciencia y arte. Si puedes curarme, cúrame. Si no puedes curarme, alivia mi sufrimiento. Si no puedes aliviarme, dame consuelo y esperanza. Jamás debemos sacar la esperanza. Debemos trabajar con ella. Muchas gracias, Ana. Resalto una sola cosa de lo que dijo Ana, de la paciente que la iba a ver durante la pandemia, porque era el único lugar donde podía salir. Aunque no haya pandemia, hay muchas personas que el médico es con la única persona que hablan y que es la única persona que los toca. Entonces, es muy importante todo lo que dijiste, Ana, en el sentido de mirar a los ojos, revisar, escuchar, porque a veces no tienen otra persona para que los escuche, aunque no haya pandemia, aunque no estén encerrados. Bueno, y ahora les voy a presentar a Claudia Muravic. La doctora Muravic es médica, especialista en terapia intensiva y cuidados paliativos, magíster en evaluación y tratamiento del dolor y magíster en políticas públicas. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer muchísimo la invitación, estos lugares de intercambio de conocimiento, de poder conocernos y compartir lo que pensamos, coincidir y no coincidir,
son lugares valiosísimos, ¿sí? Y cuya construcción no es tan sencilla. Entonces, la verdad agradezco mucho la invitación y el esfuerzo de las personas que construyeron este espacio, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecer a mis colegas que hablaron antes porque ya fueron mencionando algunas cosas de las que por ahí iba a hablar. Entonces ya se hablaron de algunas cosas, ¿no? Los espacios, el tiempo, la humanización. Y cuando hablábamos de humanizar los cuidados, realmente es la primera pregunta que ya la explicó mi compañera previamente, ¿por qué hablamos de humanizar, no? ¿Y por qué se habla de la deshumanización o trato deshumanizado del paciente o del usuario? ¿Por qué? Es un poco incómodo por ahí, ¿no? En una relación médico-paciente, que es el término habitual, en realidad hablamos de la relación equipo de salud-paciente, somos humanos los que integramos esa relación. Por lo tanto, podemos hablar de deshumanizado o no humano en algo que inherentemente es humano, porque está integrado por personas. Y la situación quizás un poco incómoda de muchas veces como médica, hablar de la deshumanización centrado en la falta de capacidades del médico, ¿sí? O sea, parece que cada vez que hablamos de deshumanización es una lista de cuestiones que nosotros no sabemos hacer. Entonces, ¿de qué se trata? Deshumanizar o humanizar algo que es esencialmente humano, ¿sí? Y ahí vemos unas imágenes que si uno googlea relación médico-paciente, generalmente se encuentra con estas imágenes, que son muy lindas. Generalmente es un médico varón, generalmente es un médico que parece muy relajado, que parece con una situación económica muy solvente, en condiciones de trabajo ideales y con pacientes también sumamente en buen estado, digamos, ¿no? Y un poco eso es quizás la idea general que uno se hace de qué es una relación médico-paciente cuando fantasea con eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deshumanización, y ya lo habían mencionado antes, habla de falta de empatía, tecnocéntrico, ¿sí? Está todo, gira en torno a la tecnología. Les recuerdo, yo soy terapista primero, o sea, he transitado una de las especialidades más técnicas dentro de lo que es el ejercicio de la medicina, sin respeto por la autonomía del paciente, sin considerar su cultura, sus deseos, su espiritualidad, dentro de una relación de poder médico hegemónica y con una comunicación unidireccional. En resumen, según mi interpretación, podemos decir que se desdibuja o desaparece el paciente, o sea, no hay una atención digna. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta la dignidad de la persona. ¿Y qué es ser digno? Digno es ser considerado como un fin y no como un medio, ¿sí? O sea, si yo considero al paciente como un fin, me voy a centrar solo en los deseos y las inquietudes del paciente y mi práctica va a girar en torno a él, ¿sí? Cuando hablamos también de una mirada integral del médico, podemos hablar de los factores determinantes de la salud. Cuando yo me encuentro frente a una persona que tiene un quiebre en esa biografía, que tiene una ruptura del estado de salud, en realidad tengo que mirar todo esto, ¿sí? Estilo de vida, sus genes, su sexo, la edad, la calidad del agua que consume, qué come, qué situación laboral, qué educación, qué condiciones económicas, en qué ambiente laboral, qué vivienda, si tiene relaciones sociales y comunitarias. O sea, es un enfoque complejo el que debe suceder cuando dos personas nos encontramos e intentamos establecer una relación de ayuda, ¿sí? Y eso evitaría algunas cuestiones como estas que tienen que ver con la medicalización excesiva de procesos que son naturales, ¿sí? O esto de
no referirse a los pacientes como parte de su cuerpo, su enfermedad, que ya lo mencionaron antes y son dos ejemplos de despersonalización y de falta de respeto a la dignidad de las personas, etc. Ahora, de paso les comento, si después la quieren buscar, esta es Mónica Lalanda, que es una española que hace un montón de trabajo con cómics y salud. Entonces, un poco esto es lo que uno piensa cuando piensa en deshumanización. Ahora, acá hay una viñeta donde Herminia va al médico, el médico lo atiende a través de un ordenador, ¿sí? ¿Cómo estás? Mal, desde que murió Joaquín, me encuentro sola, duermo mal, lloro, los hijos apenas vienen, ya sabes, tienen su vida. Ah, muy bien, le voy a recetar descongestivo para las lágrimas y moco, un antidepresivo, una pastilla para dormir y paracetamol cada 8, que pase el siguiente. ¿Sí? Eso es una atención centrada en el síntoma, ¿sí? La narrativa se diluye y la historia en realidad, o sea, quizás tenga control de síntomas, pero respuesta a su malestar no va a tener. Y hoy ya lo mencionaron, que es que, bueno, que necesita escucha activa, contención, empatía, mirada integral, quizás un enfoque intercultural, que en muchas zonas del país, en realidad en todo el país, el enfoque intercultural es necesario, o sea, probablemente necesite un generalista, un clínico, en definitiva, un buen médico. Ahora, vamos a ir a la inteligencia artificial. ¿Quiénes de acá utilizan ChatGPT o algo por el estilo? Vamos levantando sin vergüenza. Bueno, ¿cómo se construye la inteligencia artificial? La inteligencia artificial básicamente toma las bases de datos de un montón de lugares y con mucha velocidad genera respuesta de lo más rápido, lo más frecuente, entonces da como una respuesta real, entre comillas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué puse yo para buscar en ChatGPT? ¿Qué médico es un buen médico o un médico exitoso? A ver qué dice la inteligencia artificial. Bueno, tiene que tener cualidades profesionales, competencia clínica, habilidades diagnósticas, tratamiento efectivo, investigación y actualización, empatía, comunicación efectiva, respeto y compasión, paciencia y calma, flexibilidad y adaptabilidad, condiciones éticas, integridad, confidencialidad, responsabilidad, respeto por la autonomía y trabajo en equipo, liderazgo, gestión de tiempo, comunicación digital, prevención y promoción de la salud. No sé cuántos médicos estamos acá, pero no sé cuánto llegamos. Bueno, entonces ahí vemos, Herminia necesitaría un médico generalista, un médico que tenga todas estas condiciones. Ahora, percepción de las mejores especialidades médicas, también le pregunté a la inteligencia artificial para los pacientes cuáles son las especialidades médicas más calificadas, a quién uno considera un mejor médico, digamos, ¿no? Cirugía cardiovascular, neurocirugía, cirugía pediátrica, cirugía plástica, oncología, cardiología, nefrología, endocrinología. Y dentro de las especialidades de alta demanda, medicina de emergencia, anestesia, radiología, gastro, no aparece el pediatra, no aparece el clínico, no aparece el médico generalista. Entonces, por ahí uno tiene una visión romántica, es ahí a donde estoy yendo, donde hablamos todos del médico generalista, del médico clínico, del médico con una mirada integral, y a la hora de elegir vamos y sacamos con el especialista aparte que cobra $2.000, dijo la colega, no estaría haciendo mi caso, pero bueno. Entonces, y acá de vuelta lo mismo. ¿Qué piensan los colegas del médico de Herminia? Entre colegas, ¿cuáles son las mejores especialidades? Volvemos a lo mismo, neurocirugía, cirugía cardiovascular, pediátrica, plástica, oncología, cardio, nefro y endocrinología. Esto, yo en este momento estoy hace 3 años a cargo de la Dirección de Desarrollo de Capital Humano de la provincia que maneja las residencias médicas. No sé si por ahí lo ven en los medios, pero aparte de la baja, o sea, hacen falta médicos, la mayoría de las especialidades elegidas son anestesia, cirugía plástica, dermatología, oftalmología. Entonces,
parece que hay una ruptura en el discurso entre lo que consideramos ideal y en realidad lo que valoramos, ¿sí? Entonces, mientras no sigamos viendo esa alteración, no vamos a poder mejorar la situación. Entonces, como vimos hoy la imagen, estos médicos muy solventes, en muy buenas condiciones. Esto es una foto del hospital modular, que es donde se hicieron las asistencias de COVID, acá en el Chaco, y esta es una situación de atención en el interior. Entonces, toda la lista de cuestiones que uno tiene como ideales no suceden. No suceden siempre. Hay veces que sí, pero muchas veces que no. ¿Y qué hacemos? ¿Nos negamos a trabajar? Entonces, ¿cómo podemos pretender toda esa lista de requisitos si después nuestra situación de atención es esta? Entonces, ¿es un trato deshumanizado de los profesionales hacia los pacientes o la relación está deshumanizada? Y ahí nos sirve mucho lo que hablamos de narrativa, que somos historias, y resulta que los médicos también somos historias, también somos personas y también tenemos una historia para contar. La relación médico-paciente es resultado de una narrativa social, ¿sí? Donde el médico está visto, ¿sí? La narrativa social, el médico está visto como sobresaliente, heroico, capaz de todo, con una narrativa militar de vos podés, vos tenés aguante, vos no tenés miedo y vos no tenés emociones. Entonces, muchas veces en el ámbito de educación médica, ¿qué se te exige? Aguantá. Entonces, hay muchas situaciones donde estamos horas sin comer, atendiendo en malas condiciones, sin dormir, sobreexigidos, con alta cantidad de pacientes, sin insumos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a exigir un trato humanizado a quien tratamos en forma inhumana y lo colocamos en un lugar de todopoderoso y no le permitimos ni fallar, ni cansarse, ni angustiarse, ni estar enojado, ni no poder, ¿sí? Hay algo que nos pasa, creo que a médicos y enfermeros fundamentalmente, nosotros no podemos elegir la cantidad de pacientes que atendemos. Nosotros tenemos que atender la cantidad de pacientes que hay y cuántos vienen y en las condiciones que vienen, ¿sí? Distinto es un consultorio privado. Últimos 5 minutos. Sí. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué mirada le damos al médico? ¿Por qué? Porque la narrativa del paciente se construye en base a lo que no es el médico, es una narrativa contrapuesta. El médico es heroico, todo lo puede, el paciente no puede. Y más aún si es un adulto mayor. No entiende, no sabe, no puede, no está en condiciones de decidir. Entonces, quizás lo que necesitamos es un cambio de narrativa. Acá hay una imagen de un cómic de una pediatra argentina, que son cosas que nosotros escuchamos de los pacientes. Se fue de vacaciones, increíble. Siempre te dicen que es viral. Qué falta de empatía, en 10 minutos me atendió. Se fue, dicen que su horario terminó, qué desastre. Llegué a la guardia a las 3 y me atendió con cara de dormido. Me cobra cada vez que voy, ¿sí? Entonces, hay un montón de cuestiones que por ahí no miramos, miramos la humanización de espalda al médico. Entonces, nosotros también tenemos dignidad, ¿sí? Entonces, la dignidad también se puede plantear desde otro punto de vista. Y acá tenemos a un jefe, ¿sí? Que dice, citamos un paciente cada 15 minutos para controles de salud. Tenés que atenderlos aunque lleguen tarde, no queremos quejas por espera o mala atención, gracias por cuidar a nuestros afiliados. Y la dignidad tironeando del médico diciéndolo, no, vámonos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pretenden que hagamos una atención integral en 5 minutos? Tengo una colega pediatra que atiende 60 pacientes por día. Y si ella no atiende, no hay otro que lo atienda. A mí me gustaría que nos pongamos en esa situación de decir, bueno, no, voy a salir y voy a decir que solamente voy a atender 5 pacientes porque necesito revisar al paciente, atender a la familia, ver qué le pasa a la mamá, ver cuál es la situación laboral de los padres. No hay forma, no hay forma.
Entonces, el médico primero es persona y después médico. Necesita comer, beber, ir al baño, descansar y que le quieran un poco. Y siente miedo como cualquiera. Eso también forma parte del cuidado. Y los profesionales médicos tenemos que aprender el tema del autocuidado, que no es ir a hacer yoga después de que terminamos de atender, sino que es una forma de pararnos frente al paciente, cuidándonos para poder cuidar. Bueno, ¿cómo? Gracias. ¿Cómo hacer que se destruya el sistema? Profesional, o sea, presiona al profesional hasta que sea zombie, corta su tiempo de consulta, aumenta sin límite las expectativas sociales, evita cualquier limitación de recursos, ignora la seriedad de las agresiones, nunca intervengas en conflictos, precarízalos al máximo, asegúrate que los jóvenes profesionales emigren y recuerda que los médicos somos desechables. Esa es la forma de destruir un sistema humanizado. Bueno, y esto es una pregunta que es, ¿qué esperamos para denunciar? El cambio viene de los que formamos parte. O sea, no, el sistema de salud, el ministerio, la salud no son otros, somos nosotros. Entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir sin tratar de generar los cambios necesarios? Entonces, la importancia de pensar instituciones educativas y salud humanizada, la formación de pregrado, la formación de posgrado, tener en cuenta esto, que la OMS declara el agotamiento del personal sanitario como una urgencia prioritaria, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Protégeme, escúchame, prepárame, cuídame y apóyame. Estoy roto, triste, agobiado, tengo miedo, ansiedad, insomnio. Asegúrate que tengo siempre acceso a comida sana y agua fresca. Parece una soncera, pero eso no hay. O sea, en las situaciones de guardia, eso no sucede, ¿sí? Entonces, trabajar nuestras emociones y pensar esta deshumanización como un fenómeno social y no como un problema del médico aislado, porque si lo pensamos así, vamos a creer que sensibilización y capacitación son la respuesta. Y en realidad no es así, porque el sistema te lleva a que funciones de determinada manera. Entonces, tenemos que hablar de humanización en la asistencia sanitaria y poder brindar condiciones humanizadas para el desarrollo de la relación equipo de salud-paciente. Y para eso tenemos que saber si realmente es una prioridad eso en agenda política, porque no hay otra forma de hacerlo posible. Y política, estoy hablando de todos nosotros, ¿sí? Cada uno desde lo personal, desde las agrupaciones, desde cualquier lado podemos hacer política. Nada más. Muchas gracias, Ana. Cuando hablaron Maya y habló Claudia, yo pensaba, por un lado está la humanización, y cuando decían todas las características que tenía que tener el médico, yo pensaba en lo que terminó diciendo ella. Los recursos, el pluriempleo, la angustia, la desesperación, el atender sin dormir, las guardias interminables. Y es un problema, por supuesto, que política somos todos, pero desde que el señor Rousseau firmó el contrato social, hay algunos que son más todos que otros. Y un Estado tiene que estar organizado, porque no podemos todos intentar poner una moneda en el hospital público para hacer una colecta. Tiene que haber prioridades, y así como en una familia hay un grupo que dice qué cosas se hacen y chicos que aprenden cómo hacerlas, tenemos que organizarnos también en el mundo, no solamente en Argentina. El COVID nos mostró que todos los problemas que veíamos con la población envejecida en el sur global pasaban también en el norte global de la misma manera. Había geriátricos con personal pluriempleado, y eso fue lo que trajo que en las residencias de larga estadía fueron los lugares donde más personas mayores fallecieron. Vamos a una sociedad envejecida. Ese es un triunfo de la ciencia.
tenemos que mirarlo de esa manera. Pero si no cambian los paradigmas, no solamente de salud, sino cambian los paradigmas de seguridad social, de diseño de las ciudades, los paradigmas en general, vamos a tener una legión de personas mayores que van a vivir cada vez más años en peores condiciones de salud. Y cada vez va a ser más difícil poder cuidarlos. Porque como vamos a hablar en la mesa jurídica, desde el punto de vista legal, hay muchas cosas, tenemos una convención que tiene rango constitucional y, como digo yo, puede tener rango interestelar. Si no se aplica, no sirve para nada. Entonces tenemos que concientizarnos que en una sociedad envejecida lo más importante es una sociedad del cuidado, en el que nos cuidemos todos, el médico que tiene que asistir y el asistido. Muchas gracias.